Sean muy bienvenidos. ¿Preparados para otro viaje a lo desconocido? Antes de comenzar, me encantaría saber desde qué lugar nos están viendo y qué hora marca en su reloj. Ahora, pónganse cómodos, colóquense sus audífonos y disfruten de otra noche de historias con Oberón que van a comenzar ya. Hola, me llamo Carlo. La vida en Monterrey siempre me pareció predecible, y durante mucho tiempo eso fue un alivio. Vivía solo en un departamento antiguo, a unas cuadras del Paseo de Santa Lucía, en una zona tranquila donde el sonido del agua del canal se mezclaba con el tráfico lejano. Trabajaba como programador, muchas veces desde casa, y mis días transcurrían entre la pantalla de la computadora, café cargado y caminatas nocturnas para despejar la cabeza después de horas de código. Mi novia, Esmeralda, trabaja aquí cerca y siempre que puede viene a verme entre semana, después del trabajo. Los fines de semana, a veces salimos juntos o pasamos el fin de semana aquí en el departamento. Además de ella, también recibo con frecuencia a mi mejor amigo Dario, un tipo que conozco desde niño, una persona tranquila que conoce mi vida tan bien como yo mismo. El departamento no tenía nada especial. Muebles funcionales, pocas decoraciones y una iluminación que siempre mantenía baja por costumbre. Me gustaban los espacios simples, sin demasiados estímulos. Esmeralda solía decir que el lugar reflejaba mi forma de ser, aunque yo nunca pensé demasiado en eso. Para mí, era solo un sitio donde descansar la mente. Un sábado por la tarde, después de caminar por el paseo, entré a una pequeña tienda de antigüedades que llevaba tiempo viendo desde fuera. El local tenía ese olor a madera vieja y polvo que siempre me resultó curioso. Fue ahí donde vi el espejo. No era particularmente elegante, pero su marco oscuro y gastado llamaba la atención. Había algo en la forma en que reflejaba la luz que me hizo detenerme más de lo normal. No pregunté demasiado sobre su origen. Lo compré casi por impulso y lo llevé al departamento esa misma noche. Decidí colocarlo en el pasillo que conectaba la sala con el cuarto, un lugar por donde pasaba varias veces al día. Pensé que ayudaría a dar sensación de amplitud. Nada más. Al principio, verlo ahí se sentía natural, como si siempre hubiera pertenecido a ese espacio. Los primeros días no ocurrió nada fuera de lo común. Me veía reflejado al pasar. Ajustaba mi camisa antes de salir o me detenía un segundo a observar mi rostro cansado después del trabajo. Todo parecía normal, aunque empecé a notar una sensación extraña difícil de explicar, como una ligera incomodidad que no lograba justificar. Con el paso del tiempo, empecé a notar pequeños detalles. A veces tenía la impresión de que mi reflejo tardaba un instante más en moverse. Nada exagerado, apenas un retraso mínimo que atribuía al cansancio visual o a la luz del pasillo. Pasaba muchas horas frente a la pantalla y sabía que la mente puede jugar malas pasadas. Intenté no darle importancia. Me repetía que estaba imaginando cosas, que no había nada raro en un espejo viejo. Aún así, había momentos en los que me detenía sin querer frente a él, observando más de la cuenta, esperando comprobar que todo seguía siendo normal. Al cerrar esa primera etapa, todavía no sentía miedo. Era más bien una inquietud leve, una sensación de que algo no encajaba del todo. El espejo seguía ahí, silencioso, reflejando mi rutina diaria, mientras yo empezaba a preguntarme, muy en el fondo, si realmente estaba viendo solo mi propia imagen. Conforme pasaron las semanas, el ambiente del departamento empezó a cambiar de una forma sutil pero constante. No fue algo inmediato ni evidente, sino una acumulación de pequeños detalles que, vistos por separado, parecían insignificantes. Por las noches, especialmente después de la medianoche, comencé a percibir un olor extraño en el pasillo, una mezcla de humedad y metal que no lograba identificar del todo. Revisé todo lo que se me ocurrió: ventanas, coladeras, el fregadero. Incluso bajé al área común del edificio para asegurarme de que no hubiera algún problema con las tuberías. Nada estaba fuera de lugar. Aún así, el olor regresaba siempre al mismo punto, cerca del espejo. Abría las ventanas
Encendía ventiladores y después de un rato, desaparecía como si nunca hubiera estado ahí. Poco después comenzaron los accidentes domésticos. Un vaso de vidrio apareció agrietado sobre el mueble del pasillo, sin que nadie lo hubiera tocado. Otro día, un pequeño adorno de cerámica se rompió durante la madrugada. Me desperté por el sonido seco del golpe, y al revisar no encontré una explicación lógica. El espejo seguía intacto, pero los objetos alrededor parecían volverse frágiles. Esmeralda fue la primera en decirme que algo no le gustaba. Al principio lo hizo de manera ligera, comentando que el espejo hacía ver el pasillo más oscuro, que tal vez no combinaba con el resto del departamento. Con el tiempo, sus observaciones se volvieron más frecuentes. Noté que evitaba pasar sola por ahí y que siempre encendía la luz antes de cruzar hacia el cuarto. Dario también empezó a comportarse diferente. Una noche, mientras tomábamos algo en la sala, me confesó que había visto algo que lo dejó inquieto. Al pasar frente al espejo, movió el brazo y por unos segundos, su reflejo no lo imitó. Según él, fue apenas un instante, pero suficiente para provocarle una sensación de miedo difícil de explicar. Después intentó restarle importancia, aunque se le notaba incómodo. A partir de ese momento, comencé a escuchar ruidos por la noche. No eran golpes ni pasos claros, sino algo más leve, como un murmullo lejano. Al principio pensé que venía del canal, del agua moviéndose o de gente caminando a lo lejos. Sin embargo, había noches en las que el sonido parecía provenir del interior del departamento, justo del pasillo. Empecé a dormir mal. Me despertaba con la sensación de que alguien estaba despierto conmigo, observando en silencio. Caminaba hasta el pasillo con el corazón acelerado y no encontraba nada fuera de lugar. El espejo seguía ahí, reflejando el espacio vacío, pero el aire se sentía pesado. Para entonces, el miedo no era un sobresalto constante, sino una presencia silenciosa. Vivía con una tensión que me acompañaba incluso durante el día. Algo había cambiado en mi casa, y aunque no podía señalar exactamente qué era, sabía que ya no se sentía como un lugar seguro. Con el paso de los días, ya no podía ignorar lo que ocurría frente al espejo. Empecé a notar movimientos que no coincidían con los míos, no como una ilusión rápida, sino como algo sostenido. Había momentos en los que yo me quedaba inmóvil y el reflejo parecía tardar en copiar mi postura, como si estuviera decidiendo cómo reaccionar. Esa sensación me provocaba un nudo constante en el estómago. El cansancio empezó a acumularse. Dormía poco y mal, con despertares repentinos en los que sentía el cuerpo tenso y la mente alerta. Durante el día, incluso mientras trabajaba, me sorprendía evitando superficies reflejantes. La pantalla apagada del monitor, el vidrio de la ventana, cualquier cosa que pudiera devolverme mi imagen me incomodaba de una forma que nunca había sentido antes. Esmeralda comenzó a venir menos al departamento. Cuando estaba ahí, su actitud era distinta, más distante, como si algo la pusiera de mal humor sin una razón clara. Notaba su incomodidad cada vez que pasaba cerca del pasillo y cómo su cuerpo se tensaba al cruzar frente al espejo. Esa tensión se me contagiaba, aunque ninguno de los dos decía abiertamente qué estaba pasando. Las caminatas nocturnas por el paseo de Santa Lucía dejaron de ser un alivio. Las luces reflejadas en el agua me resultaban perturbadoras y tenía la sensación de que mi imagen se multiplicaba de formas que no podía controlar. Regresaba al departamento con la idea fija de que algo me estaba siguiendo, no físicamente, sino como una presencia adherida a mí. Una madrugada, me despertó un olor intenso, mucho más fuerte que las veces anteriores. Era metálico, pesado, casi sofocante. Me levanté con el corazón acelerado y avancé hacia el pasillo. El departamento estaba en silencio absoluto, sin el ruido habitual de la calle ni del canal. Todo parecía detenido. Frente al espejo, sentí que algo estaba mal incluso antes de mirarlo directamente. Cuando levanté la vista, vi que mi reflejo no imitaba mis movimientos. Permanecía quieto, observándome con una atención que no era normal.
Intenté moverme despacio, esperando que copiara el gesto, pero no lo hizo de inmediato. Entonces ocurrió lo peor. La superficie del espejo empezó a deformarse, como si no fuera sólida. Vi cómo una parte del reflejo avanzaba hacia afuera, lentamente, extendiendo una mano que no parecía completamente real. No fue un movimiento brusco, sino algo deliberado, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Me quedé paralizado, incapaz de gritar o retroceder. Sentí un miedo profundo, primitivo, acompañado de la certeza de que si esa mano lograba salir por completo, algo irreversible iba a suceder. En ese momento entendí que el espejo ya no era solo un objeto extraño, sino una puerta que había estado abierta más tiempo del que yo quería aceptar. Reaccioné sin pensar, movido más por el instinto que por una decisión consciente. Tomé el primer objeto pesado que encontré y lo lancé contra el espejo con todas mis fuerzas. El impacto fue seco y violento, seguido por el sonido del vidrio rompiéndose en pedazos. La imagen se fragmentó de inmediato y la mano desapareció junto con el reflejo, como si nunca hubiera existido. Durante varios segundos no me moví. El silencio que quedó después fue extraño, denso, casi insoportable. Sentía el corazón golpeándome el pecho y las manos temblorosas. Miré los restos del espejo en el suelo, evitando acercarme demasiado, esperando que algo más ocurriera. Pero no pasó nada. El aire comenzó a sentirse más ligero y el olor metálico se disipó poco a poco. Los días siguientes transcurrieron con una calma engañosa. Limpié los fragmentos con cuidado, sin tocarlos directamente, y los saqué del departamento en varias bolsas. El pasillo se veía diferente sin el espejo, más amplio, menos oscuro. Dormí mejor las primeras noches y empecé a creer que todo había terminado. Esa tranquilidad no duró mucho. Al cabo de una semana, comencé a notar pequeños detalles que me hicieron volver a sentir inquietud. Al pasar frente a la ventana, vi mi reflejo moverse con un ligero retraso. Pensé que era el cansancio otra vez, pero la sensación regresó frente a la puerta del refrigerador y en la pantalla apagada del televisor. Empecé a observar con más atención. Había momentos en los que mi reflejo parecía mirarme desde un ángulo imposible, como si no estuviera exactamente donde yo estaba. No era algo constante, pero sucedía lo suficiente como para mantenerme en alerta. Evitaba quedarme quieto frente a cualquier superficie pulida. El departamento volvió a sentirse incómodo. No había ruidos ni olores, pero la sensación de ser observado regresó de una forma más dispersa, menos localizada. Ya no podía señalar un solo punto como origen del problema. Era como si aquello que estaba en el espejo se hubiera fragmentado junto con el vidrio. Dejé de apagar las luces por completo. Caminaba por el departamento con cuidado, evitando mirarme directamente en ventanas o pantallas. Mis rutinas cambiaron sin que me diera cuenta, siempre buscando no enfrentarme a mi propia imagen por demasiado tiempo. Ahora vivo con la certeza de que romper el espejo no resolvió nada. Solo eliminó la forma más clara en la que aquello se manifestaba. A veces pienso que el reflejo no intentaba salir, sino multiplicarse, y que el verdadero error fue creer que todo estaba contenido en un solo objeto. Soy Ícaro. Volver a casa después del entierro de mi tío Rogelio fue más pesado de lo que yo esperaba. San Jerónimo siempre me había parecido un lugar seguro, ordenado, casi predecible, y esa noche pensé que cruzar la puerta nos devolvería algo de normalidad. Veníamos cansados, con ese agotamiento que no es físico, sino emocional, después de despedir a alguien tan cercano a la familia. El aire todavía cargaba el olor del panteón, de las flores y del incienso, y yo solo quería dejar las cosas, bañarme y dormir. El día había sido largo y silencioso, como suelen ser los entierros en Monterrey cuando la familia se reúne más por compromiso que por costumbre. Mi tío Rogelio había muerto de forma repentina.
y aunque no éramos especialmente cercanos en los últimos años, su presencia siempre había estado ligada a reuniones familiares y recuerdos de la infancia. Al regresar, traíamos bolsas con comida que nos dieron después del sepelio y una sensación incómoda de vacío que nadie quiso comentar. Nuestra casa estaba en silencio cuando entramos, un silencio distinto al habitual. No era la calma normal de la noche, sino algo más denso, como si el sonido se quedara atrapado en las paredes. Al encender la luz de la sala, los focos parpadearon un par de veces antes de estabilizarse, y sentí una corriente fría recorrerme la espalda. Pensé en un fallo eléctrico, algo común en la zona, aunque ese frío no tenía sentido para la temporada. Fue entonces cuando noté las sombras. No aparecieron de golpe ni se movieron, simplemente estaban ahí, en los rincones de la sala, pegadas a las paredes. Eran formas oscuras, bajas, como si alguien estuviera agachado o sentado en el suelo. No tenían rasgos definidos, pero transmitían una tristeza pesada, difícil de explicar. La sensación era la de entrar a un lugar donde alguien había estado llorando durante mucho tiempo, aunque no se escuchara ningún sonido. Elena se quedó quieta unos segundos más de lo normal. La conozco desde hace años, sé cómo se mueve y cómo respira, y en ese momento su cuerpo estaba rígido, como si algo la incomodara profundamente. Los niños también lo sintieron, aunque no dijeron nada. Nino evitó mirar directamente a los rincones y Beatriz se pegó más a nosotros, con una expresión que no era de miedo abierto, sino de confusión. Mientras dejábamos las cosas en su lugar, me di cuenta de que el frío se concentraba siempre en los mismos puntos, justo donde estaban esas formas. No era un frío general, sino localizado, como si emanara del piso o de las paredes. Intenté convencerme de que todo era producto del cansancio y del impacto emocional por la muerte de mi tío Rogelio, repitiéndome que la mente suele jugar malas pasadas después de un día así. Aún así, había algo que no encajaba. La casa olía diferente, como a humedad antigua, aunque siempre había sido un lugar bien ventilado. Sentía el pecho apretado, una incomodidad constante que no se iba ni siquiera al sentarme. Me movía despacio, midiendo cada paso, como si temiera perturbar algo invisible que ya ocupaba el espacio. Con el paso de las horas entendí que el regreso del entierro no solo había marcado el final de un día triste, sino el inicio de algo que no supe nombrar en ese momento. La casa de San Jerónimo, que durante años había sido nuestro refugio, se sentía ajena, como si nos estuviera observando junto con esas sombras calladas que no parecían tener intención de irse. Los días que siguieron fueron extraños de una forma silenciosa, casi discreta, como si la casa estuviera probándonos poco a poco. Al principio intenté retomar la rutina, salir temprano al trabajo, regresar por la tarde y fingir que todo seguía igual. Sin embargo, desde la primera mañana noté que algo no estaba en su lugar. Objetos que yo recordaba haber dejado sobre la mesa aparecían horas después en otros cuartos, sin que nadie supiera explicar cómo habían llegado ahí. Con el paso de los días, esas pequeñas alteraciones se volvieron más frecuentes. Las llaves desaparecían y reaparecían dentro de cajones cerrados. Los zapatos no coincidían en el mismo sitio, y utensilios de la cocina terminaban en la sala. No eran pérdidas definitivas ni desorden evidente, sino movimientos precisos, casi cuidadosos. Esa precisión me inquietaba más que un caos evidente, porque daba la impresión de que alguien recorría la casa con plena conciencia de cada cosa. Las puertas comenzaron a cerrarse solas, sobre todo durante la noche o en las primeras horas de la madrugada. No era un portazo violento, sino golpes secos y repentinos que rompían el silencio. Conocía bien los sonidos normales de la casa, el efecto del viento o los cambios de temperatura, pero aquello no coincidía con nada conocido. Cada golpe me tensaba el cuerpo, como si estuviera esperando el siguiente. La situación en la cocina fue lo que terminó de sacarme de cualquier intento de negación. La comida en el refrigerador se echaba a perder en cuestión de minutos. La carne cambiaba de color, la leche se cortaba casi de inmediato y las frutas se ablandaban como si llevaran días fuera.
Revisé la temperatura, el funcionamiento del aparato, incluso pensé en un problema eléctrico, pero nada explicaba lo que estaba ocurriendo. El frío también se intensificó en ciertas zonas de la casa. No era constante ni general, sino concentrado, siempre en los mismos espacios de la sala y el pasillo. Caminar por ahí era como atravesar una corriente invisible que helaba la piel. Elena empezó a evitar esos lugares sin decirlo abiertamente, limitando sus movimientos y permaneciendo más tiempo en el cuarto, con una tensión que se le notaba en el cuerpo. Las reacciones de los niños fueron distintas, pero igual de inquietantes. Nino se volvió más callado, dormía poco y pasaba horas con los audífonos puestos, como si quisiera aislarse. Beatriz, en cambio, despertaba varias veces por la noche con el rostro pálido, asegurando que escuchaba susurros. No describía voces claras, solo la sensación de que alguien pronunciaba nombres conocidos, nombres de familiares que ya no estaban. Yo intentaba mantener la calma frente a ellos, actuar como si todo tuviera una explicación lógica. Sin embargo, por dentro me sentía cada vez más agotado. Vivía en un estado de alerta constante, observando cada rincón, cada sombra, esperando que algo más ocurriera. La casa ya no era un lugar de descanso, sino un espacio que parecía reaccionar a nuestra presencia. Al final de esa semana entendí que algo había cambiado de manera definitiva. No se trataba de un incidente aislado ni de una mala racha. La casa de San Jerónimo se comportaba como si ya no nos perteneciera del todo, como si alguien más estuviera ocupándola en silencio. Esa certeza, aunque nunca la dije en voz alta, empezó a pesar más que cualquier miedo concreto. La tensión acumulada empezó a notarse en todos nosotros, aunque nadie la nombraba. Las noches se volvieron más largas y el descanso casi inexistente. Yo me levantaba varias veces sin razón aparente, con la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad del pasillo. Durante el día funcionaba por inercia, pero al caer la noche la casa parecía cerrarse sobre sí misma, como si esperara algo. Elena estaba visiblemente agotada. Su disciplina habitual se fue diluyendo y sus movimientos, antes precisos y seguros, se volvieron torpes, contenidos. Pasaba más tiempo sentada, mirando al vacío, y evitaba cruzar la sala cuando las luces estaban apagadas. Los niños tampoco estaban bien. Nino casi no salía de su cuarto, y Beatriz se aferraba a rutinas que antes no le importaban, como dejar una lámpara encendida o revisar varias veces que la puerta estuviera cerrada. Hubo una noche en particular en la que el silencio fue más profundo de lo normal. No se escuchaban autos, ni perros, ni el murmullo lejano de la ciudad. El aire estaba pesado y el frío había regresado con fuerza, concentrándose en la sala. Yo no lograba dormir y sentía una inquietud constante, una necesidad casi física de levantarme y revisar la casa, como si algo me estuviera llamando sin emitir sonido. Caminé despacio por el pasillo, cuidando cada paso. Al llegar a la sala, la luz tenue del exterior apenas iluminaba el espacio, lo suficiente para distinguir las formas. Fue entonces cuando las vi con claridad por primera vez. No estaban en los rincones ni agachadas como antes. Había figuras sentadas en varias sillas antiguas que no reconocí como nuestras, alineadas de manera irregular, como si siempre hubieran estado ahí. Eran figuras translúcidas, con contornos humanos pero incompletos, como si la luz las atravesara. No se movían ni reaccionaban a mi presencia. Tenían la postura de personas cansadas, encorvadas, con la cabeza ligeramente inclinada. Sus rostros no eran nítidos, pero transmitían una tristeza profunda, una pena que parecía llenar toda la habitación. La sensación no era de amenaza inmediata, sino de una presencia que se negaba a desaparecer. Sentí cómo el cuerpo se me tensaba y la respiración se volvía corta. No pude avanzar ni retroceder durante varios segundos. La idea de que esas figuras estuvieran ahí, ocupando nuestra sala, como invitados silenciosos, me provocó una mezcla de miedo y desconcierto difícil de describir. Era como si la casa ya no nos reconociera como sus únicos habitantes. En ese momento comprendí que aquello no podía explicarse con cansancio.
estrés o sugestión. La escena era demasiado clara, demasiado concreta. No estaba soñando ni imaginando sombras. Algo se había instalado en nuestra casa y no parecía tener intención de irse. Esa certeza me atravesó con una frialdad más intensa que la del ambiente. Regresé al cuarto con el corazón acelerado, sin despertar a nadie, cargando una sensación de derrota silenciosa. Supe entonces que había cruzado un límite invisible. Lo que estaba ocurriendo ya no era una serie de incidentes extraños, sino una presencia definida, constante. Desde esa noche, la idea de que podíamos seguir viviendo ahí comenzó a parecerme imposible. La decisión de no pasar otra noche en la casa no se tomó de manera dramática ni impulsiva. A la mañana siguiente, el cansancio era evidente en todos y el ambiente estaba cargado de una tensión que ya no se podía ignorar. Sin decirlo abiertamente, cada uno parecía entender que quedarse ahí implicaba exponernos a algo que no comprendíamos. Preparé algunas cosas básicas y salimos con la sensación de estar abandonando un lugar que ya no nos pertenecía. Esa noche dormimos fuera, y por primera vez en días, el frío desapareció. Aún así, el descanso no fue completo. Me desperté varias veces con la idea fija de la casa, imaginándola vacía, en silencio, ocupada por aquello que habíamos dejado atrás. No sentí alivio, sino una inquietud constante, como si la distancia no fuera suficiente para cortar el vínculo que se había formado. Con el paso de las semanas, regresé algunas veces durante el día para revisar el lugar. La casa se veía normal desde fuera, ordenada, sin señales evidentes de abandono. Sin embargo, al entrar, el ambiente seguía siendo pesado. No volví a ver las figuras con la claridad de aquella noche, pero la sensación de estar acompañado nunca desapareció del todo. Permanecía poco tiempo, lo suficiente para confirmar que no podía quedarme. Los meses avanzaron y decidimos mantenernos lejos de la casa. Fue entonces cuando los comentarios de los niños empezaron a inquietarme de nuevo. Beatriz decía que, al pasar por la calle, veía sombras en las ventanas, figuras oscuras que parecían estar sentadas, inmóviles. Nino, por su parte, mencionaba sentir que alguien observaba desde el interior, incluso cuando el lugar estaba completamente cerrado y sin luces. Intenté convencerme de que esas percepciones eran restos del miedo vivido, una forma de procesar lo ocurrido. Sin embargo, había detalles que no lograba explicar. Ambos describían las sombras con la misma postura encorvada, la misma sensación de tristeza, como si esas presencias siguieran ahí, esperando. Ninguno de los dos hablaba de ataques o amenazas, solo de una permanencia inquietante. Con el tiempo, entendí que lo más perturbador no fue el miedo inmediato, sino la manera en que aquello se quedó con nosotros. No hubo un cierre claro, ni una explicación, ni un momento en el que pudiera decir que todo había terminado. Simplemente nos fuimos, dejando atrás un espacio que había dejado de ser seguro. A veces paso cerca de San Jerónimo por cuestiones de trabajo, y no puedo evitar mirar hacia la calle donde estaba nuestra casa. Desde fuera parece igual que siempre, integrada al vecindario, sin nada que llame la atención. Nadie diría que ahí ocurrió algo fuera de lo común, y quizás por eso mismo resulta tan difícil de aceptar. Hoy sigo convencido de que hay lugares que, una vez marcados, ya no se limpian del todo. Nuestra casa no se convirtió en un sitio violento ni abiertamente hostil, pero algo se quedó ahí, algo que no quiso irse. Y aunque nosotros seguimos con nuestra vida, la imagen de esas sombras calladas, llorando en silencio, aún aparece en mis pensamientos cuando cae la noche. Mi nombre es Katia. Trabajo como bióloga en un laboratorio ambiental que presta servicios a empresas de la zona metropolitana de Monterrey. Un empleo técnico, rutinario y absorbente. Estoy casada con Leonel,
profesor universitario de sociología, y tenemos una hija, Camila, que entonces tenía 6 años. Nuestro acuerdo diario era simple. Él la recogía de la escuela por las tardes y yo aprovechaba ese lapso para caminar, ordenar la cabeza y regresar a casa con otra disposición. Esos paseos no eran un lujo, eran parte de mi equilibrio. Salía del laboratorio casi siempre a la misma hora, cuando el sol empezaba a bajar y el calor de Monterrey se volvía más tolerable. Ese día no fue distinto. Dejé el edificio con la sensación habitual de cansancio mental, ese que no se quita con dormir, y manejé unos minutos hasta el Parque Fundidora, como tantas otras tardes. Leonel pasaría por Camila en la escuela, así que yo tenía ese pequeño margen de tiempo que había aprendido a valorar como algo mío, necesario para no sentir que todo el día pertenecía a otros. Entrar al parque siempre me producía una calma inmediata. A pesar de estar rodeado por avenidas y estructuras industriales, había zonas donde los árboles y los senderos lograban aislarte del ruido. Elegí uno de los caminos que conocía bien, con piso firme y sombra suficiente, ideal para caminar sin prisa. Como bióloga, me fijaba de forma casi automática en detalles mínimos. Hojas secas acumuladas en las orillas, el cambio de temperatura bajo los árboles, el sonido distante de aves urbanas mezclado con el tráfico. Avancé varios minutos sin pensar en nada en particular, dejando que el cuerpo marcara el ritmo. Fue entonces cuando noté algo que al principio no quise interpretar como extraño. Escuché pasos detrás de mí, regulares, acompasados con los míos. No eran apresurados ni pesados, no solo pasos constantes. Reduje un poco la velocidad y el sonido también se volvió más lento. Me detuve por completo, fingiendo acomodar la mochila, y los pasos desaparecieron. Miré por encima del hombro con naturalidad, esperando encontrar a alguien caminando a una distancia prudente. El sendero estaba prácticamente vacío. Había gente en zonas más abiertas del parque, pero en ese tramo no vi a nadie lo suficientemente cerca como para justificar lo que había escuchado. Pensé en el eco, en el sonido de mis propios tenis sobre el suelo, en cualquier explicación lógica que encajara con un parque urbano a esa hora. Retomé la caminata tratando de no darle importancia. Me dije que llevaba un día pesado, que la cabeza a veces juega malas pasadas cuando una intenta relajarse después de tantas horas de concentración. Aún así, el cuerpo no reaccionó como de costumbre. Sentí una ligera tensión en los hombros, como si algo hubiera alterado un equilibrio interno que ni siquiera sabía que estaba tan frágil. Unos metros más adelante, los pasos regresaron. Esta vez no fueron tan claros, pero estaban ahí, marcando una presencia que no lograba ver. No sentí miedo inmediato, sino una incomodidad difícil de explicar. Una sensación parecida a cuando alguien te observa en el transporte público y no sabes desde dónde. El parque seguía siendo el mismo. Las luces aún no se encendían del todo, y nada parecía fuera de lugar. Intenté concentrarme en la respiración y en el entorno, recordándome que ese camino lo había recorrido decenas de veces. Conocía cada curva, cada árbol grande, cada tramo donde el sonido cambiaba. Aún así, algo se había desplazado dentro de mí. No era una amenaza clara, ni una certeza, solo la impresión persistente de que esa caminata, tan común y tan mía, había dejado de ser completamente segura. Seguí adelante convenciéndome de que todo tenía una explicación sencilla que aparecería más adelante. En ese momento, todavía no sabía que esos pasos eran apenas el inicio, una señal mínima de que el parque, ese lugar urbano y cotidiano, estaba a punto de mostrarme una faceta que nunca había percibido y que ya no podría ignorar después. Conforme avancé, el parque empezó a sentirse distinto, no por algo concreto, sino por una suma de pequeños cambios que mi cuerpo percibía antes que mi cabeza. El sendero seguía siendo el mismo, pero había menos gente, menos ruido, como si el espacio se hubiera ido vaciando sin que yo lo notara. El aire parecía más denso, y el sonido lejano de la ciudad ya no servía como referencia constante. Los pasos regresaron al poco tiempo, esta vez sin el margen de duda que había tenido antes. Sonaban detrás de mí,
a una distancia que no lograba calcular, y no seguían exactamente mi ritmo, sino que parecían adaptarse a él. Cuando aceleraba un poco, el sonido también cambiaba. Al frenar, se volvía irregular. No sentía una persecución clara, sino una presencia que se acomodaba a mis movimientos. Poco después empecé a notar los susurros. No eran voces definidas ni frases completas, sino murmullos bajos, como cuando alguien habla detrás de una puerta cerrada. En algunos momentos parecían venir del lado izquierdo del camino, en otros desde atrás, y a veces no podía ubicar su origen. Me quité uno de los audífonos pensando que quizá era algún sonido mezclado con la música, pero el murmullo seguía ahí. Intenté convencerme de que podía tratarse del viento entre los árboles o de otras personas hablando a lo lejos, aunque no veía a nadie cerca. El problema no era el sonido en sí, sino la sensación de que no respondía a la lógica del lugar. El parque, aún al anochecer, nunca había sido tan silencioso ni tan confuso al mismo tiempo. En un momento sentí la necesidad de tomar agua y busqué la botella en el costado de la mochila. No estaba. Revisé con calma, segura de que la había guardado ahí al salir del trabajo. Pensé que quizá la había dejado en el coche o en el laboratorio. Seguí caminando, tratando de no darle demasiada importancia a algo tan simple. Unos minutos después, al acomodar la mochila por incomodidad en el hombro, noté el peso distinto. Abrí el cierre principal, y ahí estaba la botella, colocada encima de todo, como si siempre hubiera estado ahí. Me quedé quieta unos segundos, revisando mentalmente cada momento en el que pude haberla movido sin darme cuenta, sin encontrar una explicación clara. A partir de ese instante, el nerviosismo dejó de ser algo abstracto. Empecé a sentir un frío extraño en la espalda, una alerta constante que no se iba. Las sombras proyectadas por los árboles y las estructuras metálicas parecían estirarse más de lo normal, creando formas que mi mente no lograba ignorar del todo, aunque supiera que eran solo efectos de la luz. Continué caminando con una mezcla de prudencia y terquedad, negándome a entrar en pánico sin una razón evidente. Aún así, cada paso se sentía más pesado, como si el parque, ese espacio urbano que conocía tan bien, estuviera dejando de responder a las reglas habituales. Algo estaba cambiando, y yo todavía no sabía hasta dónde podía llegar. El tramo al que llegué después era uno de los más abiertos del parque, un espacio donde el camino se elevaba ligeramente y permitía ver parte de la ciudad entre las estructuras antiguas. Las luces de Monterrey empezaban a encenderse a lo lejos, y por un momento pensé que esa vista podía devolverme algo de tranquilidad. Sin embargo, la sensación de incomodidad no se fue. Al contrario, se volvió más precisa, como si ya no fuera solo una impresión difusa. Fue ahí cuando lo vi. En la parte más alta de una estructura elevada, recortado contra el cielo que empezaba a oscurecer, había un bulto negro, inmóvil. No distinguía rasgos, ni ropa, ni postura clara. Solo una silueta oscura que no parecía encajar con nadie descansando o caminando. Mi primera reacción no fue de miedo inmediato, sino de incredulidad, como si el cerebro se negara a procesar lo que tenía enfrente. Me quedé parada, observando, esperando algún movimiento que confirmara que se trataba de una persona común. El bulto no se movía. No giraba la cabeza, no cambiaba de posición. Aún así, sentía con claridad que no era un objeto. Había algo en la forma en que ocupaba el espacio que me hacía pensar que estaba ahí por una razón específica, y esa razón tenía que ver conmigo. El cuerpo reaccionó antes que la mente. Sentí el pulso acelerarse, las manos frías, la boca seca. Traté de mantener la respiración estable para no perder el control. Miré alrededor buscando a alguien más que pudiera estar viendo lo mismo, pero el área estaba completamente sola. La ausencia de otras personas hizo que la escena se volviera más pesada, más real. Di unos pasos lentos hacia adelante, sin dejar de mirar ese punto. No tenía intención de acercarme demasiado, solo necesitaba comprobar que no estaba exagerando. En ese avance corto,
La sensación de estar siendo observada se intensificó, como si cada movimiento mío fuera seguido con atención absoluta. Entonces, sin previo aviso, el bulto dejó de estar ahí. No se desplazó, no bajó, no se ocultó detrás de nada. Simplemente desapareció del lugar donde había estado segundos antes. Me quedé mirando el espacio vacío, esperando que reapareciera, que se moviera, que diera alguna señal de lógica. No pasó nada. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. Los susurros se detuvieron, los pasos ya no se escuchaban, pero eso no trajo alivio. La sensación de alerta seguía clavada en el cuerpo, más intensa que antes. Sentí una urgencia clara de salir de ahí, no como un impulso de huida descontrolada, sino como una decisión racional para protegerme. Comencé a caminar hacia la salida del parque con pasos firmes, evitando mirar hacia atrás. No corrí, pero tampoco me detuve. Cada sonido me hacía tensar el cuerpo, cada sombra parecía demasiado cercana. Sabía que algo había ocurrido en ese lugar, algo que no tenía explicación inmediata, y que ese encuentro, breve y silencioso, había marcado un punto del que ya no había vuelta atrás. Salí del parque sin mirar atrás, y conduje a casa con una sensación extraña de desconexión, como si el cuerpo estuviera haciendo las cosas de forma automática, mientras la mente seguía anclada en lo que había pasado. No sentía pánico, pero tampoco calma. Era un estado intermedio, incómodo, en el que cualquier intento de explicación se quedaba corto. Esa noche cené con mi familia y cumplí con la rutina, aunque por dentro seguía repasando cada detalle del recorrido. Durante los días siguientes intenté darle un sentido racional a lo ocurrido. Pensé en el cansancio, en la sugestión, en la posibilidad de haber interpretado mal sombras y sonidos comunes de un parque urbano al anochecer. Leonel notó que estaba más callada, más atenta a ruidos mínimos, pero no quise profundizar. No quería convertir una experiencia confusa en algo más grande solo por comentarla en voz alta. Volví al parque Fundidora, pero ya no de la misma manera. Elegí horarios más tempranos, zonas con mayor flujo de personas y recorridos más cortos. El parque seguía siendo el mismo, al menos en apariencia, y nada extraño volvió a ocurrir allí. Aún así, cada vez que el sol empezaba a bajar, sentía esa alerta interna activarse, como si el cuerpo recordara algo que la mente prefería dejar de lado. Con el tiempo entendí que el cambio más profundo no tenía que ver solo con ese lugar. Empecé a notar la misma sensación en otros espacios con árboles, incluso dentro de la ciudad. No veía nada fuera de lo normal, no escuchaba pasos ni susurros, pero el cuerpo reaccionaba igual, con una tensión inmediata difícil de controlar. Como bióloga, siempre había confiado en la observación y en la lógica para entender el entorno. Esa experiencia no destruyó esa confianza, pero la volvió menos absoluta. Me hizo aceptar que hay percepciones que no siempre se pueden medir ni comprobar, y que aún así dejan huella. No todo lo que afecta al cuerpo tiene una explicación clara en el momento. Nunca volví a caminar sola al atardecer como antes. Ese hábito quedó atrás, sin una decisión formal. Simplemente dejó de parecer una buena idea. Encontré otras formas de despejar la mente, otros recorridos, otros horarios. La vida siguió, pero con una pequeña modificación que solo yo comprendía del todo. A veces, mientras camino por alguna zona arbolada, siento de nuevo esa impresión sutil de estar siendo observada. No es miedo, sino una conciencia constante, como una presencia que no se manifiesta pero tampoco se va. En esos momentos sigo caminando, sin acelerar ni detenerme, esperando que pase. No sé qué fue exactamente lo que ocurrió aquel día en el parque. No tengo una explicación cerrada ni una historia que contar con certezas. Lo único que sé es que desde entonces aprendí a escuchar más esas señales silenciosas del cuerpo, porque hay experiencias que no buscan ser entendidas, solo recordadas. Mi nombre es Katia. Trabajo como bióloga en un laboratorio ambiental que presta servicios a empresas de la zona metropolitana de Monterrey.
un empleo técnico, rutinario y absorbente. Estoy casada con Leonel, profesor universitario de sociología, y tenemos una hija, Camila, que entonces tenía 6 años. Nuestro acuerdo diario era simple. Él la recogía de la escuela por las tardes y yo aprovechaba ese lapso para caminar, ordenar la cabeza y regresar a casa con otra disposición. Esos paseos no eran un lujo, eran parte de mi equilibrio. Salía del laboratorio casi siempre a la misma hora, cuando el sol empezaba a bajar y el calor de Monterrey se volvía más tolerable. Ese día no fue distinto. Dejé el edificio con la sensación habitual de cansancio mental, ese que no se quita con dormir, y manejé unos minutos hasta el Parque Fundidora, como tantas otras tardes. Leonel pasaría por Camila en la escuela, así que yo tenía ese pequeño margen de tiempo que había aprendido a valorar como algo mío, necesario para no sentir que todo el día pertenecía a otros. Entrar al parque siempre me producía una calma inmediata. A pesar de estar rodeado por avenidas y estructuras industriales, había zonas donde los árboles y los senderos lograban aislarte del ruido. Elegí uno de los caminos que conocía bien, con piso firme y sombra suficiente, ideal para caminar sin prisa. Como bióloga, me fijaba de forma casi automática en detalles mínimos. Hojas secas acumuladas en las orillas, el cambio de temperatura bajo los árboles, el sonido distante de aves urbanas mezclado con el tráfico. Avancé varios minutos sin pensar en nada en particular, dejando que el cuerpo marcara el ritmo. Fue entonces cuando noté algo que al principio no quise interpretar como extraño. Escuché pasos detrás de mí, regulares, acompasados con los míos. No eran apresurados ni pesados, no solo pasos constantes. Reduje un poco la velocidad y el sonido también se volvió más lento. Me detuve por completo, fingiendo acomodar la mochila, y los pasos desaparecieron. Miré por encima del hombro con naturalidad, esperando encontrar a alguien caminando a una distancia prudente. El sendero estaba prácticamente vacío. Había gente en zonas más abiertas del parque, pero en ese tramo no vi a nadie lo suficientemente cerca como para justificar lo que había escuchado. Pensé en el eco, en el sonido de mis propios tenis sobre el suelo, en cualquier explicación lógica que encajara con un parque urbano a esa hora. Retomé la caminata tratando de no darle importancia. Me dije que llevaba un día pesado, que la cabeza a veces juega malas pasadas cuando una intenta relajarse después de tantas horas de concentración. Aún así, el cuerpo no reaccionó como de costumbre. Sentí una ligera tensión en los hombros, como si algo hubiera alterado un equilibrio interno que ni siquiera sabía que estaba tan frágil. Unos metros más adelante, los pasos regresaron. Esta vez no fueron tan claros, pero estaban ahí, marcando una presencia que no lograba ver. No sentí miedo inmediato, sino una incomodidad difícil de explicar. Una sensación parecida a cuando alguien te observa en el transporte público y no sabes desde dónde. El parque seguía siendo el mismo. Las luces aún no se encendían del todo, y nada parecía fuera de lugar. Intenté concentrarme en la respiración y en el entorno, recordándome que ese camino lo había recorrido decenas de veces. Conocía cada curva, cada árbol grande, cada tramo donde el sonido cambiaba. Aún así, algo se había desplazado dentro de mí. No era una amenaza clara, ni una certeza, solo la impresión persistente de que esa caminata, tan común y tan mía, había dejado de ser completamente segura. Seguí adelante convenciéndome de que todo tenía una explicación sencilla que aparecería más adelante. En ese momento, todavía no sabía que esos pasos eran apenas el inicio, una señal mínima de que el parque, ese lugar urbano y cotidiano, estaba a punto de mostrarme una faceta que nunca había percibido y que ya no podría ignorar después. Conforme avancé, el parque empezó a sentirse distinto, no por algo concreto, sino por una suma de pequeños cambios que mi cuerpo percibía antes que mi cabeza. El sendero seguía siendo el mismo, pero había menos gente, menos ruido, como si el espacio se hubiera ido vaciando sin que yo lo notara. El aire parecía más denso, y el sonido lejano de la ciudad ya no servía como referencia constante. Los pasos regresaron al poco tiempo,
esta vez sin el margen de duda que había tenido antes. Sonaban detrás de mí, a una distancia que no lograba calcular, y no seguían exactamente mi ritmo, sino que parecían adaptarse a él. Cuando aceleraba un poco, el sonido también cambiaba. Al frenar, se volvía irregular. No sentía una persecución clara, sino una presencia que se acomodaba a mis movimientos. Poco después empecé a notar los susurros. No eran voces definidas ni frases completas, sino murmullos bajos, como cuando alguien habla detrás de una puerta cerrada. En algunos momentos parecían venir del lado izquierdo del camino, en otros desde atrás, y a veces no podía ubicar su origen. Me quité uno de los audífonos pensando que quizá era algún sonido mezclado con la música, pero el murmullo seguía ahí. Intenté convencerme de que podía tratarse del viento entre los árboles o de otras personas hablando a lo lejos, aunque no veía a nadie cerca. El problema no era el sonido en sí, sino la sensación de que no respondía a la lógica del lugar. El parque, aún al anochecer, nunca había sido tan silencioso ni tan confuso al mismo tiempo. En un momento sentí la necesidad de tomar agua y busqué la botella en el costado de la mochila. No estaba. Revisé con calma, segura de que la había guardado ahí al salir del trabajo. Pensé que quizá la había dejado en el coche o en el laboratorio. Seguí caminando, tratando de no darle demasiada importancia a algo tan simple. Unos minutos después, al acomodar la mochila por incomodidad en el hombro, noté el peso distinto. Abrí el cierre principal, y ahí estaba la botella, colocada encima de todo, como si siempre hubiera estado ahí. Me quedé quieta unos segundos, revisando mentalmente cada momento en el que pude haberla movido sin darme cuenta, sin encontrar una explicación clara. A partir de ese instante, el nerviosismo dejó de ser algo abstracto. Empecé a sentir un frío extraño en la espalda, una alerta constante que no se iba. Las sombras proyectadas por los árboles y las estructuras metálicas parecían estirarse más de lo normal, creando formas que mi mente no lograba ignorar del todo, aunque supiera que eran solo efectos de la luz. Continué caminando con una mezcla de prudencia y terquedad, negándome a entrar en pánico sin una razón evidente. Aún así, cada paso se sentía más pesado, como si el parque, ese espacio urbano que conocía tan bien, estuviera dejando de responder a las reglas habituales. Algo estaba cambiando, y yo todavía no sabía hasta dónde podía llegar. El tramo al que llegué después era uno de los más abiertos del parque, un espacio donde el camino se elevaba ligeramente y permitía ver parte de la ciudad entre las estructuras antiguas. Las luces de Monterrey empezaban a encenderse a lo lejos, y por un momento pensé que esa vista podía devolverme algo de tranquilidad. Sin embargo, la sensación de incomodidad no se fue. Al contrario, se volvió más precisa, como si ya no fuera solo una impresión difusa. Fue ahí cuando lo vi. En la parte más alta de una estructura elevada, recortado contra el cielo que empezaba a oscurecer, había un bulto negro, inmóvil. No distinguía rasgos, ni ropa, ni postura clara. Solo una silueta oscura que no parecía encajar con nadie descansando o caminando. Mi primera reacción no fue de miedo inmediato, sino de incredulidad, como si el cerebro se negara a procesar lo que tenía enfrente. Me quedé parada, observando, esperando algún movimiento que confirmara que se trataba de una persona común. El bulto no se movía. No giraba la cabeza, no cambiaba de posición. Aún así, sentía con claridad que no era un objeto. Había algo en la forma en que ocupaba el espacio que me hacía pensar que estaba ahí por una razón específica, y esa razón tenía que ver conmigo. El cuerpo reaccionó antes que la mente. Sentí el pulso acelerarse, las manos frías, la boca seca. Traté de mantener la respiración estable para no perder el control. Miré alrededor buscando a alguien más que pudiera estar viendo lo mismo, pero el área estaba completamente sola. La ausencia de otras personas hizo que la escena se volviera más pesada, más real. Di unos pasos lentos hacia adelante, sin dejar de mirar ese punto. No tenía intención de acercarme demasiado,
Solo necesitaba comprobar que no estaba exagerando. En ese avance corto, la sensación de estar siendo observada se intensificó, como si cada movimiento mío fuera seguido con atención absoluta. Entonces, sin previo aviso, el bulto dejó de estar ahí. No se desplazó, no bajó, no se ocultó detrás de nada. Simplemente desapareció del lugar donde había estado segundos antes. Me quedé mirando el espacio vacío, esperando que reapareciera, que se moviera, que diera alguna señal de lógica. No pasó nada. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. Los susurros se detuvieron, los pasos ya no se escuchaban, pero eso no trajo alivio. La sensación de alerta seguía clavada en el cuerpo, más intensa que antes. Sentí una urgencia clara de salir de ahí, no como un impulso de huida descontrolada, sino como una decisión racional para protegerme. Comencé a caminar hacia la salida del parque con pasos firmes, evitando mirar hacia atrás. No corrí, pero tampoco me detuve. Cada sonido me hacía tensar el cuerpo, cada sombra parecía demasiado cercana. Sabía que algo había ocurrido en ese lugar, algo que no tenía explicación inmediata, y que ese encuentro, breve y silencioso, había marcado un punto del que ya no había vuelta atrás. Salí del parque sin mirar atrás, y conduje a casa con una sensación extraña de desconexión, como si el cuerpo estuviera haciendo las cosas de forma automática, mientras la mente seguía anclada en lo que había pasado. No sentía pánico, pero tampoco calma. Era un estado intermedio, incómodo, en el que cualquier intento de explicación se quedaba corto. Esa noche cené con mi familia y cumplí con la rutina, aunque por dentro seguía repasando cada detalle del recorrido. Durante los días siguientes intenté darle un sentido racional a lo ocurrido. Pensé en el cansancio, en la sugestión, en la posibilidad de haber interpretado mal sombras y sonidos comunes de un parque urbano al anochecer. Leonel notó que estaba más callada, más atenta a ruidos mínimos, pero no quise profundizar. No quería convertir una experiencia confusa en algo más grande solo por comentarla en voz alta. Volví al Parque Fundidora, pero ya no de la misma manera. Elegí horarios más tempranos, zonas con mayor flujo de personas y recorridos más cortos. El parque seguía siendo el mismo, al menos en apariencia, y nada extraño volvió a ocurrir allí. Aún así, cada vez que el sol empezaba a bajar, sentía esa alerta interna activarse, como si el cuerpo recordara algo que la mente prefería dejar de lado. Con el tiempo entendí que el cambio más profundo no tenía que ver solo con ese lugar. Empecé a notar la misma sensación en otros espacios con árboles, incluso dentro de la ciudad. No veía nada fuera de lo normal, no escuchaba pasos ni susurros, pero el cuerpo reaccionaba igual, con una tensión inmediata difícil de controlar. Como bióloga, siempre había confiado en la observación y en la lógica para entender el entorno. Esa experiencia no destruyó esa confianza, pero la volvió menos absoluta. Me hizo aceptar que hay percepciones que no siempre se pueden medir ni comprobar, y que aún así dejan huella. No todo lo que afecta al cuerpo tiene una explicación clara en el momento. Nunca volví a caminar sola al atardecer como antes. Ese hábito quedó atrás, sin una decisión formal. Simplemente dejó de parecer una buena idea. Encontré otras formas de despejar la mente, otros recorridos, otros horarios. La vida siguió, pero con una pequeña modificación que solo yo comprendía del todo. A veces, mientras camino por alguna zona arbolada, siento de nuevo esa impresión sutil de estar siendo observada. No es miedo, sino una conciencia constante, como una presencia que no se manifiesta pero tampoco se va. En esos momentos sigo caminando, sin acelerar ni detenerme, esperando que pase. No sé qué fue exactamente lo que ocurrió aquel día en el parque. No tengo una explicación cerrada ni una historia que contar con certezas. Lo único que sé es que desde entonces aprendí a escuchar más esas señales silenciosas del cuerpo, porque hay experiencias que no buscan ser entendidas, solo recordadas.
Mi nombre es Diego. Trabajo como gerente en un café-restaurante del centro de Monterrey, en una calle donde el movimiento empieza antes de que salga el sol y termina bien entrada la noche. Es un lugar grande, con mesas de madera ya gastadas por los años, vitrinas de pan dulce y el olor constante a café recién molido que se queda impregnado en la ropa. Tengo 28 años y llevo casi toda mi vida adulta en restaurantes, así que estoy acostumbrado al ruido, a las prisas y a resolver problemas sin hacer drama. Mi rutina siempre fue clara y repetitiva, casi tranquilizadora. Llegaba temprano, revisaba proveedores, organizaba turnos, atendía a los clientes habituales que ya me conocían por nombre. Muchos venían todos los días, pedían lo mismo, se sentaban en la misma mesa. Ese tipo de costumbre crea una sensación de control, como si el lugar funcionara con reglas propias que uno aprende a leer con el tiempo. Al principio, los detalles extraños parecían errores normales del servicio. Algún cliente levantaba la mano para avisar que su plato había llegado vacío o que el café estaba incompleto. Yo me acercaba, pedía disculpas, mandaba corregir el pedido y seguía con lo mío. En un restaurante lleno, esas cosas pasan, y siempre asumí que se trataba de distracciones de los meseros o confusión en la cocina. Con los días, empecé a notar que esas quejas se repetían más de lo normal. No era solo un plato mal servido, sino mesas completas donde los clientes aseguraban que algo había estado ahí y luego ya no. Me llamaba la atención que nadie del equipo aceptara haberse equivocado. Todos parecían genuinamente confundidos, incluso molestos, como si los estuvieran acusando de algo que no habían hecho. Hubo una tarde en particular que se me quedó grabada. Un cliente de años, alguien tranquilo que jamás reclamaba, me hizo una seña discreta y me indicó que había visto moverse su plato apenas unos centímetros sobre la mesa. No hablaba exaltado ni asustado, más bien desconcertado, como quien no quiere exagerar algo que no logra entender. Yo asentí. Intenté restarle importancia, pero por dentro sentí una incomodidad que no supe explicar. Desde ese momento, empecé a observar más el salón. Me fijaba en los movimientos, en cómo quedaban los cubiertos, en si alguna corriente de aire podía explicar ciertas cosas. A veces encontraba vasos fuera de lugar o servilletas caídas sin razón aparente. Todo era sutil, nada escandaloso, pero lo suficiente para hacerme dudar de lo que veía. Aún así me repetía que el cansancio podía jugarme malas pasadas. Las jornadas largas, el estrés constante y la presión de mantener todo en orden afectan a cualquiera. Prefería creer que estaba exagerando antes que aceptar que algo no encajaba del todo. No quería ser ese gerente que empieza a ver problemas donde no los hay. Conforme avanzaban las semanas, esa sensación de control que siempre tuve comenzó a resquebrajarse. El restaurante seguía lleno. El negocio funcionaba. Pero algo en el ambiente se sentía distinto, como si hubiera una rutina paralela ocurriendo al mismo tiempo que la nuestra. Todavía no tenía miedo, pero sí una inquietud persistente, una especie de presión en el pecho que me acompañaba incluso cuando cerraba el local y apagaba las luces. Con el paso del tiempo, empecé a quedarme más horas después del cierre. No era algo raro en mi puesto, pero antes esas noches eran tranquilas, casi mecánicas. Contar el dinero, revisar el inventario, acomodar lo que había quedado fuera de lugar. El restaurante vacío tenía otro sonido, más hueco, donde cualquier ruido se amplificaba y se volvía más notorio. Las primeras noches escuché cosas que no quise reconocer de inmediato. Un golpe seco, como cuando un vaso se apoya mal sobre la barra, el tintinear suave de los cubiertos chocando entre sí. Pensé que eran ruidos normales del edificio, tuberías viejas, el aire acondicionado enfriándose después de horas de trabajo. Monterrey está lleno de locales antiguos con sus propios ruidos nocturnos. Una madrugada, mientras cerraba la caja, escuché claramente el sonido del agua corriendo en la cocina. No fue un goteo, sino el chorro abierto, constante, como cuando alguien lava varios vasos seguidos. Mi primera reacción fue de enojo. Supuse que algún empleado se había quedado y estaba usando el área sin avisar.
Caminé hacia la cocina llamando mentalmente la atención de quien fuera responsable. Al encender la luz, no encontré a nadie. El piso estaba seco, las llaves cerradas, todo en su lugar. Me quedé ahí unos segundos, inmóvil, tratando de entender cómo había podido escuchar algo tan claro. Regresé al salón con una sensación extraña, como si hubiera entrado a un cuarto donde alguien acababa de salir segundos antes. Esa no fue la única vez. En otras noches escuché pasos suaves, el arrastre leve de una silla, incluso el ruido de platos acomodándose en la repisa. Lo inquietante era que no se trataba de sonidos aislados, sino de una secuencia lógica, ordenada, como si alguien siguiera una rutina de cierre paralela a la mía. Comencé a revisar el restaurante varias veces antes de quedarme solo. Abría baños, depósitos, la puerta trasera. Me aseguraba de que no hubiera nadie escondido o algún vagabundo que se hubiera colado. Nunca encontré nada fuera de lo normal. Aún así, los sonidos regresaban cuando el lugar quedaba completamente en silencio. El miedo no llegó de golpe. Fue algo gradual, una tensión que se me metía en el cuerpo sin avisar. Sentía el pulso acelerarse cada vez que escuchaba un ruido, pero al mismo tiempo me obligaba a mantener la calma. No quería salir corriendo ni convencerme de cosas que no podía probar. Me repetía que todo debía tener una explicación. Hubo una noche en la que, además de los sonidos, percibí el olor claro de comida caliente. No era un aroma fuerte, pero sí inconfundible, como cuando los platillos recién hechos salen de la cocina. Los fogones estaban apagados, el gas cerrado, y aún así ese olor se mantuvo unos segundos antes de desaparecer. Ahí fue cuando entendí que ya no se trataba solo de ruidos. Desde entonces empecé a evitar quedarme solo el mayor tiempo posible. Cerraba más rápido, dejaba pendientes para el día siguiente. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que lo que estaba ocurriendo no se iba a ir por ignorarlo. El restaurante, vacío y en silencio, parecía seguir vivo incluso después de cerrar, como si otra versión del lugar continuara funcionando cuando nosotros ya no estábamos. Una noche entre semana, cuando el flujo de clientes había sido menor de lo habitual, decidí no irme de inmediato después del cierre. Algo dentro de mí quería confirmar que no estaba perdiendo la cabeza. Apagué la mayoría de las luces. Dejé solo las del fondo del salón y me senté en una mesa desde donde podía ver casi todo el restaurante sin moverme demasiado. El silencio era distinto a otras noches, no pesado ni tenso, sino expectante, como si el lugar estuviera esperando algo. El refrigerador zumbaba de fondo y el reloj de pared marcaba los segundos con un sonido exageradamente claro. Me quedé ahí, respirando despacio, tratando de no anticipar nada que pudiera engañarme. Pasaron varios minutos hasta que noté movimiento. No fue algo brusco, sino una sombra que parecía desplazarse entre las mesas, justo donde normalmente caminaban los meseros durante el servicio. Pensé que era un reflejo, tal vez el cansancio, pero la forma se definió poco a poco, con una postura recta y movimientos precisos, demasiado familiares para ignorarlos. La silueta tenía la apariencia de un garzón en pleno trabajo. Avanzaba con seguridad. Se detenía junto a mesas vacías y hacía el gesto exacto de colocar platos. Yo veía cómo esos platos aparecían por un instante y luego se desvanecían, no de golpe, sino como si atravesaran una capa invisible del aire. Sentí que la garganta se me cerraba y que el cuerpo se me quedaba pesado, incapaz de reaccionar. El miedo no fue inmediato. Primero vino la confusión absoluta, la necesidad desesperada de entender lo que estaba pasando. Todo ocurría con una normalidad inquietante. La figura no mostraba prisa ni torpeza. Era el movimiento de alguien cumpliendo su turno, como si el restaurante estuviera lleno en otra versión que yo no podía ver. En un momento, la silueta pasó muy cerca de mí. No sentí contacto, ni frío, ni ninguna sensación física, solo la certeza de que ocupábamos el mismo espacio sin realmente tocarnos. Ahí entendí que no se trataba de alguien escondido ni de una broma. Era como observar una escena superpuesta a la mía.
dos realidades funcionando al mismo tiempo. Mi corazón latía con fuerza y sentía un zumbido constante en los oídos. Quise levantarme, moverme, comprobar que seguía ahí, pero el cuerpo no respondía. Estaba paralizado por una mezcla de terror y asombro. Cuando finalmente pude parpadear con normalidad, la figura comenzó a desdibujarse, perdiendo forma hasta desaparecer por completo. El restaurante quedó otra vez vacío y en silencio. No hubo un cierre dramático ni señales evidentes de que algo extraordinario hubiera ocurrido. Me quedé sentado varios minutos más, tratando de recuperar el control de mi respiración. Sabía que lo que había visto no encajaba en ninguna explicación sencilla, y que después de esa noche ya no podría volver a mirar ese lugar de la misma manera. Al día siguiente no pude concentrarme en nada. Atendía a los clientes, revisaba pedidos y daba indicaciones en automático, pero por dentro seguía reviviendo cada movimiento de aquella silueta. No sentía ganas de contarle a nadie del restaurante. Temía que me miraran distinto o pensaran que el estrés me estaba pasando factura. Aún así, sabía que no podía guardarlo todo para mí. Esa misma semana, al terminar mi turno, me acerqué a la lanchonete de Gabriel, que quedaba en la misma calle. Era un lugar moderno, bien iluminado, siempre con música suave y gente joven entrando y saliendo. Gabriel y yo solíamos hablar después del trabajo, comentar el día, quejarnos del cansancio. Esa noche, sin saber muy bien cómo, terminé relatándole todo lo que había pasado. Le conté los platos que desaparecían, los sonidos nocturnos, la rutina invisible que parecía activarse cuando el restaurante quedaba vacío. Le describí la silueta del garzón con el mayor detalle posible, cuidando de no exagerar nada. Mientras hablaba, noté que Gabriel no se mostraba incrédulo ni nervioso, más bien pensativo, como si algo de todo eso le resultara familiar. Después de escucharme, me comentó que su padre, un hombre al que siempre vio rodeado de libros, solía hablar de la existencia de más de un mundo. Decía que no solo estaba el de los vivos y el de los muertos, sino otros muy parecidos al nuestro, con rutinas casi idénticas y personas distintas, incluso con versiones similares de nosotros mismos. Según él, esos mundos podían rozarse en ciertos momentos o lugares. Gabriel agregó que su padre creía que esos cruces no siempre eran violentos ni evidentes. A veces se manifestaban en detalles pequeños, en repeticiones, en espacios donde la rutina era tan fuerte que parecía grabada en el tiempo. Mientras lo escuchaba, no podía dejar de pensar en el orden perfecto con el que aquella figura se movía por el restaurante. Salí de ahí con una explicación que no me daba paz, pero que tampoco podía descartar. Empecé a preguntarme si lo que había visto era alguien de otro mundo cumpliendo su trabajo, o si se trataba de algo atrapado entre realidades, condenado a repetir los mismos movimientos una y otra vez. Ninguna de las dos ideas me resultaba tranquilizadora. Con el paso de los días, los fenómenos no desaparecieron por completo. De vez en cuando, algún cliente me comentaba que había sentido un susurro muy cerca del oído, como si alguien le hablara mientras esperaba su comida. Siempre lo decían en voz baja, con incomodidad, sin saber cómo explicarlo bien. Yo seguí trabajando ahí, intentando mantener todo bajo control. Aprendí a convivir con esa sensación constante de que el restaurante no estaba del todo vacío, incluso cuando lo estaba. Cada cierre nocturno se volvió más rápido, más tenso, como si el lugar me observara mientras apagaba las luces. Hasta hoy no tengo certeza de lo que vi aquella noche. No sé si fue una persona de otro mundo, una realidad paralela o algo que no quiso irse. Lo único que tengo claro es que, desde entonces, entendí que hay espacios donde nuestro mundo no está solo, y que a veces basta quedarse un poco más de lo normal para darse cuenta. Mi nombre es Javier. Compramos la casa en el barrio antiguo pocos meses después de casarnos. Para Graciela y para mí, era una forma de empezar de verdad, de construir algo propio
en una ciudad que conocíamos desde siempre, pero que ahora sentíamos distinta. La casa era antigua, con muros gruesos, techos altos y un patio pequeño que apenas recibía sol por la tarde. Tenía ese aire de historia que a muchos les da miedo, pero a nosotros nos parecía una oportunidad, algo que con tiempo y trabajo podía volver a la vida. Desde el primer día supimos que no sería fácil. El polvo estaba incrustado en cada rincón, las puertas rechinaban y el olor a humedad era constante. Aún así, pasábamos las tardes limpiando, abriendo ventanas, planeando qué restaurar primero. Graciela se ilusionaba con convertir una habitación en su espacio de trabajo, y yo pensaba en reforzar el techo antes de la temporada de lluvias. Todo parecía parte normal de rescatar una casa vieja en esa zona de Monterrey. El primer detalle extraño apareció como algo menor, casi insignificante. Un olor fuerte, desagradable, similar al de comida echada a perder, empezó a sentirse en la cocina. Al principio pensé que era algún resto olvidado por los antiguos dueños, o quizá un animal muerto dentro de las paredes. No le di demasiada importancia, porque en casas viejas, ese tipo de cosas pasan, o al menos eso me repetía para no inquietarme. Con los días, el olor se volvió más específico. Siempre parecía venir del mismo lugar, un armario empotrado, de madera oscura, que estaba contra una de las paredes más antiguas de la casa. Era un mueble pesado, con las puertas casi soldadas por la humedad y el paso del tiempo. Me tomó esfuerzo abrirlo, esperando encontrar restos de comida, latas viejas o cualquier cosa que explicara ese hedor persistente. Cuando por fin lo abrí, no encontré nada. El interior estaba vacío, cubierto de polvo y con manchas oscuras que parecían antiguas, como si algo hubiera estado ahí hace mucho tiempo. Limpié a fondo. Usé productos fuertes. Dejé el armario abierto todo el día para que se ventilara. Durante un par de noches, el olor desapareció, y eso me dio una falsa sensación de control. El problema fue que volvió. No de manera constante, sino en momentos específicos, casi siempre por la noche. Era como si el olor apareciera de la nada y luego se fuera, dejándonos con una sensación incómoda, difícil de explicar. Graciela empezó a notarlo más que yo, y aunque no lo decía abiertamente, su incomodidad era evidente. Yo intentaba mantener la calma, convencido de que todo tenía una explicación lógica. A partir de entonces, empecé a sentir que la casa no era del todo pasiva. No era solo el olor, sino una sensación extraña, como si ciertos espacios se resistieran a ser ocupados. Había rincones donde el aire se sentía más pesado y otros donde el silencio parecía demasiado denso. Aún así, seguíamos con nuestra rutina, tratando de no alimentar pensamientos que parecían exagerados. Recuerdo que una noche, mientras apagaba las luces de la cocina, el olor volvió con una intensidad que me revolvió el estómago. Me quedé ahí, de pie, respirando con cuidado, tratando de convencerme de que era solo mi mente cansada después de un día largo. No sabía entonces que ese armario era apenas el inicio, y que la casa guardaba cosas que no se iban a resolver con limpieza ni con buena voluntad. Con el paso de las semanas, la casa empezó a sentirse distinta, como si algo se hubiera acomodado mal después de nuestra llegada. El olor seguía apareciendo de vez en cuando, pero ya no era lo único que nos incomodaba. Por las noches, cuando todo quedaba en silencio y el ruido de la calle disminuía, comenzaron a escucharse sonidos en el segundo piso, pasos lentos que no parecían producto del crujir normal de la madera. Al principio intenté ignorarlos. Pensé en dilataciones por el cambio de temperatura o en el viento colándose por alguna rendija mal sellada. Aún así, los pasos tenían un ritmo extraño, demasiado regular para ser casual. Algunas madrugadas me quedaba despierto, contando mentalmente el tiempo entre un sonido y otro, hasta que el cansancio me vencía. Los objetos también comenzaron a moverse sin razón aparente. Un par de cuadros que habíamos dejado apoyados contra la pared amanecían en el suelo, siempre en el mismo punto, como si alguien los hubiera empujado con cuidado. Las puertas del segundo piso,
que yo mismo cerraba antes de bajar, aparecían abiertas al día siguiente. No había señales de forzamiento ni corrientes de aire que lo explicaran. Graciela empezó a cambiar. Dormía mal, se levantaba cansada y evitaba subir sola al segundo piso, incluso durante el día. Yo lo notaba en su manera de moverse por la casa, más rápida, más atenta a cualquier ruido. Trataba de tranquilizarla sin exagerar, convencido de que si yo mantenía la calma, ella también podría hacerlo. Una noche, ya entrada la madrugada, me despertó un ruido más fuerte de lo habitual. No era un paso, sino algo parecido a un golpe seco, seguido de un arrastre leve. Sentí esa mezcla incómoda de miedo y responsabilidad, la sensación de que tenía que levantarme aunque todo en mí quisiera quedarse quieto. Caminé despacio hacia las escaleras, cuidando no hacer ruido. El segundo piso estaba a oscuras, apenas iluminado por la luz de un poste que entraba por una de las ventanas. Fue entonces cuando la vi. De pie, cerca del marco de la ventana, había una muchacha inmóvil, con el cabello negro cayéndole sobre el rostro y un vestido blanco visiblemente desgarrado. La luz amarillenta le daba un aspecto irreal, como si no perteneciera del todo a ese espacio. No recuerdo haber sentido ganas de gritar. Lo único que recuerdo es la incapacidad de moverme, el corazón latiendo con fuerza y la mente buscando desesperadamente una explicación que no llegaba. La figura me miró, o al menos tuve la certeza de que su atención estaba puesta en mí, sin cambiar de expresión ni de postura. Después, sin prisa, giró hacia la derecha y avanzó hasta la pared, atravesándola como si no existiera. Cuando pude reaccionar, caminé hasta el lugar por donde había desaparecido. El cuarto al que daba esa pared estaba vacío, sin muebles, sin escondites, sin nada fuera de lugar. Me quedé ahí un momento, tratando de recuperar el control, sabiendo en el fondo que lo que había visto no encajaba en ninguna explicación lógica. Después de aquella noche, la casa dejó de sentirse simplemente incómoda y pasó a ser opresiva. Ya no se trataba solo de ruidos o del olor que aparecía sin aviso, sino de una sensación constante de estar invadiendo un espacio que no nos pertenecía. El aire se sentía más denso, como si costara trabajo respirar en ciertos cuartos, especialmente en el segundo piso. El olor a podredumbre regresó con más fuerza, concentrándose otra vez en el armario de la cocina, pero ahora parecía extenderse por toda la casa. Era un aroma viejo, difícil de describir, una mezcla de humedad, madera quemada y algo más que me resultaba familiar de forma desagradable. Graciela apenas podía soportarlo y yo empezaba a sentir náuseas cada vez que lo percibía. Intenté enfocarme en tareas concretas, convencido de que el trabajo físico ayudaría a despejar la mente. Al revisar el piso del segundo nivel, noté que una sección sonaba hueca, diferente al resto. Al levantar con cuidado algunas tablas viejas, descubrí una abertura cubierta de polvo y clavos oxidados, claramente sellada desde hacía muchos años. Bajé con una linterna y el corazón acelerado. El espacio era pequeño, bajo, con paredes ennegrecidas por el humo. El olor ahí era casi insoportable. Dentro había varios muñecos antiguos, algunos sin brazos, otros con la cara de porcelana rota, la mayoría parcialmente quemados. Sus ropas infantiles estaban carbonizadas y varios parecían haber sido acomodados de forma intencional, como si alguien hubiera querido dejarlos ahí. Sentí una mezcla de asco, miedo y una tristeza difícil de explicar. No parecía un simple escondite ni un basurero improvisado, sino algo hecho con propósito. La idea de que esos objetos hubieran permanecido ahí durante décadas, encerrados bajo el piso, me hizo entender de dónde provenía ese olor persistente que nunca logramos eliminar. A partir de ese hallazgo, los ruidos se intensificaron. Las puertas comenzaron a azotarse con fuerza, incluso cuando no había viento, y algunos objetos cambiaban de lugar durante la noche. Dormir se volvió casi imposible. Cada sonido, por mínimo que fuera, hacía que el cuerpo reaccionara con sobresalto. Graciela estaba agotada. Su expresión era distinta,
como si la casa le estuviera drenando la energía poco a poco. Yo también me sentía así, atrapado en un lugar que parecía responder a nuestra presencia. Empecé a tener la impresión de que la casa no solo guardaba recuerdos, sino que estaba consciente, como si reaccionara a que alguien hubiera descubierto algo que debía permanecer oculto. Entendí entonces que no se trataba de restaurar una casa vieja. Habíamos despertado algo que seguía ahí esperando. Esa noche, mientras escuchaba golpes secos en las paredes y susurros que no lograba entender, supe que quedarnos ya no era una opción segura, aunque todavía no sabía cómo íbamos a salir de ahí sin cargar con lo que la casa parecía querer retener. Tomar la decisión de irnos no fue inmediato, pero sí inevitable. Ya no hablábamos de restauraciones ni de planes a futuro. Solo pensábamos en cómo salir de esa casa sin que nos consumiera por completo. Pusimos la propiedad en venta de manera apresurada, aceptando ofertas muy por debajo de lo que habíamos invertido. En ese punto, el dinero había dejado de importar. Los últimos días en la casa fueron extrañamente silenciosos. El olor desapareció casi por completo, y los ruidos se volvieron esporádicos, como si algo estuviera observando, esperando. Esa calma no nos tranquilizaba. Al contrario, hacía que cada movimiento se sintiera vigilado. Recogíamos nuestras cosas lo más rápido posible, evitando pasar tiempo innecesario en cualquier habitación. Dormíamos poco y mal. Cada noche era una cuenta regresiva hasta el momento de irnos definitivamente. Graciela casi no hablaba, y cuando lo hacía era para confirmar que todo estuviera listo. Yo sentía una presión constante en el pecho, una mezcla de ansiedad y miedo de que la casa reaccionara cuando supiera que la estábamos abandonando. El día que dejamos la casa fue más pesado de lo que había imaginado. Cerré la puerta principal con una lentitud exagerada, cuidando que la madera no crujiera, como si el simple hecho de hacer ruido pudiera llamar algo que prefería mantenerse oculto. Sentí el frío del metal en la mano al girar la llave y, por un instante, dudé antes de retirarla, con una sensación extraña de estar sellando algo más que una casa vacía. Avanzamos hacia el coche sin mirarnos ni intercambiar gestos. El barrio antiguo estaba casi desierto, con las calles angostas cubiertas por una quietud incómoda. Las fachadas antiguas parecían observarnos en silencio, y el aire tenía ese peso particular del lugar, como si el tiempo ahí no siguiera el mismo ritmo que en el resto de la ciudad. Cada paso resonaba demasiado fuerte en mis oídos. Fue entonces cuando noté que Graciela se detuvo en seco. Su cuerpo se quedó rígido, los hombros tensos, y supe de inmediato que algo había captado su atención. No hizo falta que me señalara nada. La dirección de su mirada era suficiente. Levanté la vista hacia la ventana del segundo piso, sintiendo cómo el estómago se me encogía antes incluso de confirmar lo que estaba ahí. En el marco oscuro de la ventana se distinguía una silueta femenina, completamente inmóvil. No se acercaba al vidrio ni se ocultaba en las sombras, simplemente estaba ahí, observándonos desde la altura, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. La falta de movimiento la hacía parecer parte de la casa, más que una presencia ajena. Después de unos segundos que se sintieron interminables, la figura levantó lentamente un brazo. El movimiento fue suave, casi cuidadoso, y lo desplazó de un lado a otro en un gesto lento, deliberado. No había violencia ni amenaza en ese acto, y justamente por eso resultaba tan perturbador. No logré distinguir su rostro, pero la postura, la manera de estar ahí, coincidía con lo que había visto aquella noche semanas atrás, bajo la luz amarilla del poste. Un escalofrío me recorrió de arriba a abajo, dejándome sin aire por un momento. Sentí una urgencia inmediata por irnos, por poner distancia entre nosotros y esa casa que parecía despedirse a su manera. Subimos al coche sin volver a mirar, con la certeza de que algo seguía ahí arriba, no reclamándonos, sino simplemente confirmando que la casa nunca estuvo vacía. Subimos al coche sin decir nada y nos fuimos de inmediato. Mientras avanzábamos por la calle, tuve la sensación de que algo se quedaba ahí, pero no derrotado,
solo a la espera de otros ocupantes. No volvimos nunca a esa casa ni a esa calle, pero hasta hoy, en ocasiones, ciertos olores me llevan de regreso a ese armario vacío, recordándome que algunas casas no están hechas para ser habitadas, sino para ser evitadas.